Bienvenidos a todos a esta nueva emisión de Agile Talks. Para los que no nos conozcan aún, Agile Talks es una iniciativa que lanzamos en Scrum México hace ya cerca de 3 años, me parece. ¿Qué buscamos? Es compartir la experiencia que nos pueden traer los diferentes trainers, consultores, coaches. Me presento, soy Cristian Mir, soy cofundador de Scrum México, apasionado de la agilidad y bueno, pues agradeciéndole a todos los que se están conectando su confianza, ¿no? Tenemos ya un público asiduo, el cual nos acompaña en cada transmisión. Muchas gracias por seguir siendo fieles usuarios de esta plataforma y ojalá puedan sumar a más gente. ¿Cuál es la intención de esto? Compartir. Y en este caso, en esta ocasión, tenemos a Luis Mulato, además de ser un gran amigo, que ya es casi mexicano, porque realmente Luis ya no es colombiano, ya no es latinoamericano. Luis es alguien que, bueno, lleva en el mundo de la agilidad desde el 2004. Si bien comenzó en el mundo de software, eso ya se le quitó, lleva ya muchos años metido en temas de transformación organizacional. Es un hacker cultural, es como se identifica él mismo. Un hacker de los buenos, no de los malos. Y bueno, en esta ocasión lo que nos trae es una plática sobre liderazgo emergente en equipos remotos con Management 3.0, que es justamente uno de los cursos que da Luis. Así es que, pues sin más preámbulo, los invito a que escuchemos a Luis. Si tienen preguntas, les pido que por favor las anoten en la sección de preguntas y respuestas y Luis dejará un tiempo terminando el webinar para ver cuántas preguntas podemos responder y darle salida a ellas, ¿no? Igual yo estaré atento al chat, cualquier cosa por favor, si alguien no escucha o si alguien tiene algún problema, que esté mal la transmisión, por favor avísenos y con gusto tratamos de corregir lo que sea posible. Bien, pues Luis, bienvenido, gracias como siempre por tenerte por acá y te dejo el micrófono. Vale, Cristian, muchísimas gracias. Bueno, como siempre, un gusto estar en estas transmisiones. La última vez que hicimos un Agile Talks fue en vivo, justamente en Ciudad de México. Y bueno, ahora ya el COVID nos lleva a migrar al formato online. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este webinar que hemos llamado Liderazgo Emergente en Equipos Remotos con Management 3.0. Y es una excusa que hemos buscado para poder tener una conversación alrededor de lo que está pasando y de cómo los líderes podrían llegar a reaccionar en un contexto de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo hoy, pues en el mundo alrededor de toda esta pandemia que tenemos con el COVID-19. Y ahora vamos a continuar con nuestra presentación. Ante todo, muchas gracias a nuestros amigos de Scrum México por invitarnos a este espacio Agile Talks, que esperamos les guste todo lo que hemos preparado. Como ya lo decía Cristian, bueno, mi nombre es Luis Mulato y solo para hacer una aclaración a Cristian, los hackers, no existen los hackers malos. El hacking es una actividad que más tiene que ver con cómo hacemos para entender un sistema y buscar cuáles son sus límites para lograr hacer algo con eso, que puede ser a nivel de computación o puede ser a cualquier otro nivel. Hacker es aquel que desbarata una licuadora para entender cómo funciona y vuelve y la arma y busca otros usos para la licuadora. No confundir con cibercriminales, que es otra cosa. Bien, dicho esto, vamos a hacer una pequeña encuesta y aquí voy a hacer mi primer experimento de la noche, en el cual les voy a pedir que se conecten al siguiente Menti, que les voy a compartir en pantalla. Ahí ya deberían estarlo viendo. Por favor, me pueden contar por el chat si se está viendo el Menti. Si se está viendo, escríbanme si lo veo. Perfecto. Entonces los invito a que ingresen a menti.com desde el celular. Si tienen el celular a la mano, por favor ingresen desde el celular para que sigan viendo la transmisión en la pantalla y no se pierdan de nada. Entonces ingresen a Menti y coloquen el código 27348 para colocarnos la ciudad desde donde se conectan. Y si son de otro país, coloquen el país para saber exactamente desde dónde es. Bien, perfecto. Monterrey, México, Puerto Escondido. Ah, sí, tengo unos amigos allá ahora. Cuernavaca, Veracruz, Monterrey, Celaya,
Se debería estar viendo la animación de Menti. ¿Me podrían confirmar si se ve la animación, por favor? Gracias, Germán. Inés. Perfecto. Muy bien, tenemos mucho público y la mayoría, según Menti, por el tamaño del mensaje, es de Ciudad de México. Tenemos amigos de Costa Rica, de Quito, también se están conectando, Querétaro, Mérida, Veracruz. Me encanta esta herramienta por eso, te da esa posibilidad tan gráfica. De Lima también tenemos conectados. Bueno, bienvenidos. Este era nuestro primer experimento y aquí vamos a detenerlo. Y quisiera avanzar un poco y les voy a mostrar los resultados de este Menti. A ver si lo puedo hacer. Esto en el ensayo salía súper bien. Perfecto. Listo. Vamos a continuar. Entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta de nuestro Menti y es, ¿quiénes conocen Management 3.0? Y para eso les voy a lanzar nuevamente otro Menti para que nos conozcan qué tanto conocen de Management 3.0. Aquí lo voy a lanzar y les voy a pedir nuevamente que ingresen al mismo URL de Menti. Ahí ya lo deben poder estar viendo en pantalla. Con el mismo código 27348. Y les pido que nos contesten cuánto conoces de Management 3.0. Tenemos 16 personas que no tienen ni idea, o sea que van a aprender un montón. 18 dicen que han escuchado algo, ahí un poquito a lo Milhouse. Y 11 personas lo están usando con cierta frecuencia. Y tenemos 3 personas que creo saber quiénes son, que son ya practicantes avanzados que podrían estar dando esta charla. Magnífico. Muy bien. Esta fue nuestro segundo experimento de la noche. Vamos a detenerlo por acá. Y continuamos con nuestra presentación. Muy bien. Entonces, para los que no conocen mucho de Management 3.0, una forma muy sencilla que tenemos de explicarlo es a través de Marty. Marty es como el personaje que creó Jürgen Appel, o el creador digamos, del concepto de Management 3.0, que básicamente lo que hizo fue escribir un libro alrededor del tema. Creó una página web, management3.0.com, que la pueden ver con todas las herramientas disponibles para que las puedan usar en sus organizaciones. Y alrededor de esto lo que fue agregando fue cuáles eran las herramientas que podían servirles a organizaciones que están en esa transición de ser una organización bastante jerárquica y estructurada por niveles, capas, departamentos, a una estructura que sea un poco más líquida, que sea un poco más ágil. Y justamente la pregunta que buscaba responder Jürgen ahí era, ¿cómo hacemos para que las organizaciones den los resultados, pero que la estructura que tienen no sea limitante para que esos resultados se puedan alcanzar? Y él entonces encontró que había 6 dimensiones sobre las que podía trabajarse esto en función del liderazgo, ¿sí? Y las 6 dimensiones son la motivación y el compromiso de las personas, la delegación y el empoderamiento, la alineación del sistema. Esto de alineación del sistema tiene que ver con entender cuáles son los límites del sistema y cómo se configuran en función de cuál es la dirección que lleva la organización. Esto tiene que ver con la visión, con el propósito, con los valores de la organización. ¿Cómo se define esto? ¿Cuál es la cultura que está detrás de la organización? ¿Cómo se alinean los mejores comportamientos de la organización y cómo se inhiben los peores comportamientos de la organización? También tiene que ver con qué cosas hay que aprender, cuál es el desarrollo de competencias que tenemos que llevar a cabo para que una organización pueda adentrarse en estas transformaciones digitales que estamos viviendo. El siguiente es crecimiento de la estructura. ¿Cómo hacemos para que las organizaciones crezcan? ¿Será posible que en estos modelos que estamos viendo y sobre todo en medio de esta pandemia que podemos sostener estos niveles de crecimiento que estamos teniendo? Y aquí es donde empezamos a tener un poco la disrupción fuerte. ¿Cómo crecer una estructura dentro de lo que estamos viendo
que se maneja y si podemos sostener incluso la misma estructura de crecimiento que teníamos. Y el último es mejorar el todo. ¿Cómo hacemos para tener una visión holística de la mejora de la organización y no solamente una visión parcializada o enfocada en algo que se llama la optimización de los subsistemas? En mejorar el todo estamos buscando entender que el resultado de la organización es un resultado conjunto, que esto es un deporte de equipo y no es un deporte individual. De nada nos sirve que el departamento de IT le vaya muy bien o al departamento de contabilidad le vaya muy bien si al resto de la organización no le está yendo bien. Entonces empezamos a entender las organizaciones desde un punto de vista sistémico. Este tema ya viene hace años hablándose, pero desde Management 3.0 lo que agregamos es esa mirada agilista para poder generar mejoras dentro de la organización en función de hacer entregas tempranas de valor, que es como el gran cambio de mindset que nos ha traído la agilidad. ¿Sí? Personas, interacciones, entregas tempranas de valor, adaptación al cambio y colaboración con los clientes. Pero para mí el gran diferencial es la entrega temprana de valor. Entonces acá cuando hablamos de mejorar el todo vamos a hablar de entrega temprana. En este webinar no los vamos a ver todos, vamos a hablar de algunos en particular, que son como los que más hoy en día creemos que vale la pena profundizar en estos momentos de pandemia. Vamos a hablar un poco de la motivación, vamos a hablar un poco de la alineación y el empoderamiento principalmente. Bien, vamos a continuar con la siguiente. Y aquí quiero hacerles una nueva pregunta. ¿Cuáles son los desafíos de los líderes hoy en las organizaciones? Entonces les voy a habilitar nuevamente nuestro Menti para que podamos contestar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos de los líderes de hoy en la organización? Ok, me dicen si se está viendo. Ok. Ahí está. Con el código 159454. 159454. www.menti.com utilizando el código 159454. ¿Cuáles son los desafíos de los líderes de hoy? Muy bien, ya tenemos una primera respuesta, o sea que esto funciona. Sobrevivir, innovar. Y mira cómo se van combinando, ¿no? La resistencia ante el cambio. Tenemos motivación, motivar al equipo, motivar, sobrevivir, flexibilidad, mantener motivado al equipo, estar remotos, equipos de teletrabajo, el 100% del tiempo, gestión virtual, la permanencia del personal, que no se vaya la gente o que no tengamos que salir de la gente, que muchas organizaciones están en esa difícil decisión de cómo hacer para mantener los equipos en términos financieros, porque esa también es una de las grandes problemáticas que hoy tienen las organizaciones, que la motivación sea sostenida, la ejecución, poder llegar a un modelo de ejecución sostenible, la resiliencia, que los proyectos salgan en las fechas, escuchar, confianza, seguir creciendo, tener un equipo eficaz y autodidacta, mantener al equipo unido y motivado, cambiar el mindset del equipo, inclusión del equipo siempre, qué bonito ese. Ser ellos mismos versus ser el sistema y la resistencia ante el cambio. Perfecto. Ya tenemos un buen panorama de lo que está pasando hoy en día en las organizaciones. Excelente. Bien. Ahora vamos a continuar con nuestra presentación. Vamos a hablar un poquito entonces del primer eje, que es el eje de la alineación. ¿Me confirman si lo están viendo? Que me den una manito arriba ahí. Perfecto. El primer eje del que vamos a hablar es la alineación. ¿Y por qué la alineación? Porque en un sistema, justamente donde empieza a generarse una crisis,
Lo más clave es lograr que los líderes logren alinear, tener definido cuál es, para dónde va la organización y que todos estemos yendo hacia el mismo lado. Evitar el pánico y contener un poco esa sensación de incertidumbre que está generándose, que de hecho en los mismos líderes también está ocurriendo. Por eso vamos a empezar por este eje que es uno de los fundamentales. Y aquí la pregunta que quiero hacer y lanzarla al aire, esta no la voy a poner por mente, es ¿qué necesitamos en estos momentos de crisis? ¿Qué necesitamos? Y de esa pregunta, incluso ya en la pregunta anterior, ya estábamos encontrando parte de la respuesta. Aquí yo les voy a decir, desde mi perspectiva, qué cosas son claves para mantener la alineación de la organización. Seguridad más claridad. Son dos elementos clave que tenemos que buscar tener definidos para alinear el sistema. ¿Cómo logramos darle seguridad a las organizaciones, a los equipos, que sientan que van a poder sobrevivir a este espacio, que no es un tema de vida o muerte y que va a haber un respaldo de la organización? Y la claridad es el otro elemento, que podamos entender qué se espera de mí en este nuevo escenario, que tengamos claro cuál es esa visión compartida que nos va a mantener unidos, pero que también tenga claro cuál es mi rol dentro de esa organización. Porque antes mi trabajo se hacía yendo a la oficina, tenía mi puesto de trabajo, tenía todo ahí, y ahora no lo tengo. Entonces, ¿qué cosas van a cambiar para que esto se pueda mantener? Entonces, que las personas tengan claridad en este nuevo rol, en este nuevo escenario, es fundamental. Muy bien. Y aquí quisiera compartirles una máxima de Paul Watzlawick. Yo nunca puedo pronunciar este apellido, es muy complicado. Paul Watzlawick, que nos dice, es imposible no comunicar. Es imposible no comunicar. ¿Y a qué viene esto? Justamente que en muchas organizaciones, y que aquí quisiera preguntarles al público por el chat, si cuando empezó la pandemia, sus líderes inmediatamente empezaron a comunicarles qué estaba pasando, cuál era su rol y ahora cómo iban a funcionar. ¿Qué tan rápida fue esa respuesta? Y quisiera aquí ponerlo en términos de días. Por ejemplo, pasaron varios días donde no se escuchó nada o prácticamente el mismo día ya teníamos una respuesta. Entonces, un día sí reaccionaron ahí mismo, 2 días no tenía noticias, 3 días, 4 días, 5 días es silencio, hasta por allá el sexto, séptimo día es que se lanzó un correo electrónico donde nos comunicaron qué estaba pasando. Entonces, escríbanme por el chat, por favor, ¿cuántos días pasaron para que sus líderes se comunicaran con el resto del equipo? Ahí Leticia nos dice, muy rápida, un día, 4 días. Mira, 2 semanas. Perfecto. 0 días, o sea, fue en tiempo real, 0.5, cuestión de horas. 1 semana, Jesús, muy bien. 5 días, exacto. ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque es imposible no comunicar. Todas las cosas que hacemos están comunicando algo. Y este es un primer hack que quiero compartirles. El silencio también comunica. El silencio también comunica. Está comunicando un mensaje. Que no nos guste es otra cosa. Está comunicando un mensaje de no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir todavía. ¿Sí? Y es un mensaje que puede estar sujeto a interpretaciones. Por eso es tan clave acá la comunicación oportuna. O sea, que podamos decir, sí, estamos en un contexto de alta incertidumbre y no sabemos cómo va a funcionar esto. Mostrar un poco de vulnerabilidad para poder avanzar en ese camino sin necesidad de preocuparnos por el resultado final, sino que podamos navegar este proceso juntos. Entonces, esa es una clave súper importante que creo que se lleven. El silencio también comunica en los equipos. Entonces, por favor, tengan en cuenta que la comunicación oportuna va a ser fundamental en este proceso de pandemia que estamos viviendo. Luego, les voy a compartir entonces algunos tips que son claves. Por ejemplo, tener una reunión semanal abierta y optativa con los líderes de toda la compañía.
¿Esto qué significa? Poder hacer algún tipo de Zoom o videoconferencia con cualquier plataforma donde las personas puedan ver a sus líderes. Esto empezó a ocurrir en algunas organizaciones, unas más atrevidas que otras, con sus líderes que empezaron decididamente a salir ante cámaras. Líderes que muchas veces se mantenían ocultos tras bambalinas, hoy en día se han visto expuestos porque les han prácticamente dicho, la gente necesita verlo para entender qué está pasando, para darles tranquilidad. Entonces, este es un hack clave, que aquello que nos cuesta hacer, aquello que nos duele, tenemos que hacerlo más seguido. Por ejemplo, y esto siempre me recuerda el caso de Amazon, que a Amazon le costaba mucho desplegar en producción, que es un ejemplo de software, pero que acá cabe bastante bien. Ellos se volvieron tan buenos en sacar a producción que empezaron a hacer todo el tema de la nube y del hosting distribuido, porque se volvieron excelentes haciendo eso. Entonces aquí comunicar se vuelve fundamental como una oportunidad y como una ventaja competitiva, y que se vuelva natural escuchar a tu líder hablar a toda la organización y que sea opcional, que no sea obligatorio ir a la reunión o conectarse con el jefe, que las personas puedan elegir estar o no estar. Y básicamente ahí la idea es contestar a dos temas fundamentales. ¿Qué novedades tenemos? Y que de hecho eso ustedes lo han visto en los gobiernos con la mayoría de los presidentes que se conectan en muchos países casi que a diario para contar las novedades y para responder preguntas de la organización, de las personas, que las personas que se conecten puedan interactuar y sientan que tienen voz y que son escuchados. El problema de fondo es que las personas no se sienten escuchadas. Bien, entonces aquí la clave es que se vale decir todavía no sabemos. Y ese es un hack clave, ¿sí? Decir, poder mostrar vulnerabilidad, decir, esta situación todavía no la sabemos resolver. No está diciendo no sabemos, está diciendo hasta ahora no tenemos una respuesta única para poder afrontar esto. Entonces, la idea ¿cuál es? Hacer una reunión semanal y no importa si no eres el presidente de la compañía, si tu presidente no lo hace, tú lo puedes hacer como líder de tu equipo, reunirte semanalmente y hablar con toda el área en la que estás a cargo y poder darle a las personas el estatus de las últimas novedades y responder a las inquietudes de las personas. Esa parte es fundamental. Otra práctica que en el mundo agilista se suele usar muchísimo, justamente ahora en esta época de pandemia se vuelve más crucial, y es la sincronización diaria con el equipo, que no necesariamente tiene que ser una daily meeting, que es sentémonos todos en el tablero y respondamos las 3 preguntas. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué impedimentos tuve? Sino que hay una sincronización diaria que permitas censar un poco cuál es el pulso del equipo. Que el distanciamiento físico no se vuelva una barrera para el distanciamiento social. Para mí este fue uno de los problemas que ocurrió en la pandemia, y es que empezamos a hablar de distanciamiento social, y este es un término que está mal utilizado. Hoy en día incluso ya varios autores empezaron a corregirlo y decir, no, lo que necesitamos es distanciamiento físico y acercamiento social, ¿sí? Acercamiento social. ¿Qué significa eso? Necesitamos estar más conectados con las personas. ¿Esto qué implica? Que estas sincronizaciones diarias pues deben ser lo más cercanas posibles, y que implica escuchar aquellas cosas que muchas veces no estamos tan dispuestos a escuchar. Por ejemplo, los problemas que las personas están teniendo en sus casas, en su vida más cotidiana, en un contexto excepcional, en un contexto difícil, donde muchas veces tenemos que compartir el espacio con 2, 3 o 4 personas y todos se tienen que conectar a Internet. Y ninguna prioridad está por encima de los otros, todos son igual de importantes. Entonces, esa sincronización diaria para escucharse, para conectar a las personas es fundamental. Priorizarla más que el resultado ahí es fundamental. Más que la conexión para rendición de cuentas, como muchas veces podría pasar en la oficina. Aquí la sincronización diaria tiene que ver con cómo están las personas. Y más adelante les voy a explicar un poquito por qué eso es tan importante. Bien. El siguiente elemento clave acá va a ser empoderar. Ya hablamos un poco de alineación, ¿sí? Y les dimos 2 prácticas concretas, estas reuniones de sincronización diaria y las reuniones semanales de los líderes
contando sus estatus. ¿Cuál es el estado de la organización y cómo estamos avanzando? ¿Qué cosas han pasado? Y responder las preguntas. En Empoderar, aquí el punto clave es qué decisiones, y la pregunta que quiero compartir acá es, ¿qué decisiones podrían darle a los equipos para que tengan más autonomía en estos momentos? Quiero que reflexionen un momento sobre lo que está pasando hoy en las organizaciones y pensemos qué decisiones podrían estar generando, estar siendo delegadas en los equipos en este momento para poder garantizar que las personas puedan hacer mejor su trabajo en un contexto excepcional, en un contexto como lo es la pandemia. Entonces les voy a volver a compartir el Menti. Ahí ya deberían poderlo ver. Si me mandan un mensajito por el chat, me dicen si lo están viendo. El código es 159454. ¿Qué decisiones podría darle a los equipos para que tengan más autonomía en este momento? Y recuerden que no estamos haciendo teletrabajo. Estamos viviendo teletrabajo en medio de una situación de pandemia que es excepcional. O sea, no estamos realmente en un contexto que tiene unas características propias y que tiene toda una reglamentación, incluso una parte legal que hay que establecer. Entonces, no es un momento, es un momento coyuntural donde podemos experimentar cosas, porque el objetivo acá es soltar. ¿Qué cosas podríamos soltar en los equipos? Vamos a ver, flexibilidad del tiempo, sé más claro en lo que se exige, asignarle margen de error, flexibilidad en el horario, elegir el horario, mucho del horario, mira, flexibilidad, motivación, lineamientos claros, la responsabilidad de tomar decisiones y apoyar su decisión, el horario de trabajo, la delegación, tiempos y horarios. Tengo muchas personas que plantean el tema del horario. Qué interesante. Autonomía. Y aquí quiero que piensen en cosas más concretas, porque autonomía puede sonar un poco general. Como que, ¿qué sería eso que le podrías dar para que tenga autonomía? ¿Sí? Bien, flexibilidad horaria, hora del lunch del día y hora de reunión de socialización, herramientas de seguimiento. Bien. Empoderar los objetivos, definición de roles y responsabilidades. Ok, que ellos puedan definir sus propios roles y responsabilidades en este concepto, en este contexto excepcional. Perfecto. Muy bien. Vamos a avanzar. Muchísimas gracias por sus respuestas. Y entonces aquí la clave para el empoderamiento que vamos a empezar a ver es la confianza. La confianza. ¿Por qué la confianza? Justamente porque las organizaciones necesitan entender que si necesitamos empoderar a las personas, no hay empoderamiento si no hay confianza. Justamente la confianza va a ser ese termómetro que nos va a decir si estamos avanzando o no en la forma en la que empoderamos los equipos. Por eso es que necesitamos entender que en estos momentos de crisis necesitamos aumentar el nivel de confianza. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, este es un juego muy famoso en el mundo de Management 3.0. Este es como el más famoso para mí y el más potente porque es el que te ayuda a visibilizar algo que las organizaciones normalmente no tienen tan claro. Y es en qué nivel de empoderamiento me encuentro. ¿Sí? Acá quisiera hacerles una pregunta por el chat para que contestaran el siguiente escenario. ¿Les ha pasado a ustedes que en una conversación con su jefe les hace la pregunta de, bueno, tenemos que tomar esta decisión. ¿Tú cómo lo harías? Y la persona y tú le contestas al jefe, no, pues yo lo que haría, jefe, es esto, ta. Y le explicas toda tu maravillosa idea, cómo resolverías la situación. Y tu jefe inmediatamente te dice, oh, ok, qué interesante. Bien, vamos a hacer esto otro. Pero inmediatamente te lo dice. La pregunta que les hago es, ¿cómo se sienten cuando les ha pasado esa situación? ¿Qué sienten cuando les pasa esa situación? Creo que lo escriban en una frasecita corta. ¿Qué sienten cuando le dan esa respuesta, cuando le dan su idea al jefe? Y el jefe básicamente les dice, sí, esto está muy bien tu idea, pero vamos a hacer esto otro. Ahí está Elena, frustración, Constanza.
invalidación, desmotivación, pérdida de tiempo. Yasmín nos contesta, pérdida de tiempo. ¿Para qué me preguntas eso? ¿Para qué me estás preguntando? Molestia, odio, por ahí ya ponen, ¿sí? Desmotivación, frustración. Hay que tener el contexto porque no toma la opinión en cuenta. Hay que entender el contexto porque no toma la opinión en cuenta. ¿Por qué no toma la opinión en cuenta? Ok, ya entendí. Mejoras, frustración, falta de confianza, se siente tonto, como que le han hecho perder el tiempo. Perfecto, muchísimas gracias. Justamente el problema que yo he visto de fondo con esta situación es que no hay una claridad de cuál es mi nivel de empoderamiento en la pregunta que me están haciendo. Yo no sé si lo que me están preguntando es para él lo va a hacer, si él solo quiere mi consejo y lo va a tomar, o si esto es una decisión que vamos a tomar los dos, o si él me está preguntando para que yo lo haga y no importa lo que él diga. No hay claridad en esa toma de decisión, y más aún ahora en el remoto. Entonces, este es uno de los juegos que a mí me encanta y que en este mundo de lo virtual yo les recomiendo que lo tengan muy a la mano. Se los vamos a mandar acá por el link y en el correo de respuesta del webinar para que lo tengan, porque estas carticas les pueden ayudar a que las tengan ahí, justo cerca al escritorio, cerca al sitio de trabajo, y que cuando tengan que tomar una decisión, piensen por un segundo en qué nivel de delegación está mi equipo. El primer hack que les quiero recomendar es que descarguen las tarjetas y las tengan a la mano. O hay una aplicación web también, la pueden usar, o un PDF que les vamos a compartir. Ténganlo siempre a la mano. ¿Para qué? Para que al momento de tomar una decisión pregunten. Ya se la vamos a compartir, Pamela, y en el correo de respuesta del webinar les vamos a mandar el material para que lo tengan. Entonces, clave ahí que puedan de entrada tener la opción de pensar por un momento qué nivel de delegación le quiero dar al equipo. ¿Y cómo se hace eso? Porque hasta ahora, pues lo que hemos venido trabajando es una estructura jerárquica donde hay una persona que toma la decisión y una persona que hace caso, ¿sí? Una persona que dice lo que hay que hacer y una persona que ejecuta. Ese es el modelo piramidal, tradicional, taylorista. Aquí lo que vamos a entender es que el empoderamiento tiene una connotación diferente. El empoderamiento es una relación reflexiva entre dos compañeros iguales. Y esto cambia radicalmente la forma en la que estamos viendo las organizaciones. Aquí estamos hablando de dos compañeros que son pares, independiente del cargo que tengan, independiente de la responsabilidad que tengan, independiente de cuánto ganen. Hoy en día hay organizaciones donde el jefe puede ganar menos que un miembro de equipo. Y eso, por ejemplo, ustedes lo ven también en otros escenarios como en el fútbol. Hay muchos futbolistas que ganan más que los técnicos de los equipos. ¿Por qué? Porque son tan buenos, que son los que aumentan las probabilidades de que gane el partido. Entonces, esa relación de que el jefe es el que más gana y que si lo dice el jefe es lo que se tiene que hacer, el HIPO, ¿no? El highest paid for person. Esa definición hoy en día ya se nos queda pequeña porque cuando hablamos de empoderamiento, sobre todo con millennials, estamos hablando de una relación de pares. Esto es muy fuerte y sobre todo las personas que vienen de mi generación, la generación X, la generación Y, es mucho más fuerte. Los millennials, por ejemplo, te tratan como pares y a nosotros normalmente no nos tocó eso. No fue tan fuerte. O sea, cuando llegamos a las empresas, la mayoría de nosotros justamente teníamos una persona que nos decía lo que teníamos que hacer y si no hacíamos lo que él decía, había una conversación bastante difícil. Entonces aquí lo que tenemos es el empoderamiento entendido como control givers y control takers. Piensen en esto para entender el empoderamiento. Piensen que es un partido de fútbol. Entonces el control giver es el que tiene el balón y el control taker es el que lo recibe, ¿sí? Entonces la pregunta del millón acá es ¿qué es el balón en una organización? Esta es una pregunta que se responde muy efectivamente dentro del mundo de la agilidad. El problema es que en las organizaciones, la mayoría de organizaciones no saben dónde está el balón. ¿Cuál es el balón en un equipo? ¿Quién es el control giver y quién es el control taker? Entonces, la pregunta de millón acá y se la mando. ¿Qué es el balón en un equipo? ¿Qué representaría el balón en un equipo para saber qué es lo que estoy dando y qué es lo que estoy recibiendo
a la hora de hablar de control givers y control takers. ¿Qué sería el balón? A ver, quiero que lance sus hipótesis por el chat. ¿Qué sería el balón? La responsabilidad, el poder de tomar la decisión, el medio. ¿Puedes darnos más información, Luis? El compromiso, objetivos, algo para resolver, la confianza, el propósito, una situación. Bien, objetivos, protagonismo, la toma de decisiones, la decisión sobre algo. Perfecto, la entrega de valor. Ya ahí Elena por ahí está picando en punta, diríamos en términos futboleros. Bien, la entrega de valor va por ahí. El balón tiene que ver con quién tiene, en el mundo de la agilidad, lo que buscamos es entregar valor temprano, pero no es cualquier valor. Es un valor que está en función de una priorización, de tener cuáles son las tareas que estamos haciendo priorizadas, pero no priorizadas individualmente, sino priorizadas por el equipo. De todo lo que estamos haciendo como equipo, ¿qué es lo más importante que tenemos que entregar para que el equipo funcione? Entonces les voy a poner un ejemplo que nos pasó hoy, que estábamos preparando este webinar. De todas las tareas que teníamos que hacer en la organización con todo el equipo, ¿cuál era la más importante que sin esa tarea no podíamos hacer la entrega de valor temprano? Era tener la presentación lista. Entonces, todos tenemos nuestras prioridades en el equipo, todos tenemos nuestros roles, unos hacen unas cosas, otros otras. Pero el que tenía el balón hoy era yo, porque yo tenía la tarea de mayor valor. Si no terminamos la presentación, después no se podía hacer el webinar. Entonces, en función de eso, si yo necesitaba algo, yo era el que tenía el balón. Iba a decir, yo era el control giver y alguien, en un momento dado, yo le podía decir a Valeria, Valeria, ayúdame con esto, control taker. Y ella lo que hacía era, soltaba lo que tenía que hacer, que era de prioridad más baja, que podía esperar hasta mañana, 24 horas después, y recibía el balón, ¿sí? ¿Quién define eso? Lo define el líder en algunas organizaciones, en otras organizaciones ya lo definen los equipos. ¿Quién tiene el balón? En función de eso se toma la decisión, ¿sí? Y eso resuelve mucho porque se saca el problema de la persona y se pone en algo abstracto que es una lista de prioridades, una lista de acciones priorizadas. Entonces, la lista de acciones priorizadas tiene la máxima prioridad en la parte de arriba y la mínima en la parte de abajo. ¿Cuál es el balón? La que está arriba. La que está arriba es la máxima prioridad. Y si esa tarea tiene que entregarse hoy, entonces todo el equipo tiene que trabajar en función de sacar eso. No significa que todos tengan que estar ahí al mismo tiempo, pero si las personas que están directamente responsables por esta tarea necesitan ayuda, el resto del equipo está en función de ayudarlos para que lo puedan hacer. Piensen en el fútbol. Cuando un delantero está jugando y está haciendo una avanzada, el resto del equipo se mueve en función de él para ayudarlo a que genere el gol. Porque lo importante en el partido no es que el delantero vaya y haga el gol él solo. Lo importante es ganar el partido como equipo. Incluso los arqueros pueden en algunas jugadas subir a cabecear para hacer un gol porque lo que importa es ganar el partido, quitándose de su rol de arquero. Bien, esto es una explicación para que entiendan un poco lo que significa el empoderamiento en un equipo o en un contexto ágil. Y por eso hablamos de que el management es tan importante que no se lo podemos dejar solo a los managers. Esto es una frase de Jürgen Apelo que me gusta bastante. ¿Por qué? Porque necesitamos más management, menos managers. ¿Esto a qué va? Que necesitamos es que el management esté distribuido en la inteligencia colectiva del equipo. Y esto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué es tan difícil? ¿Qué podemos hacer para probar cosas diferentes? El problema de fondo es que las personas no están acostumbradas a recibir ese tipo de empoderamiento. Y ahí sucede justo la situación de la que hablamos hace un momento del líder que justamente trata de preguntarle, de ser empático con el colaborador y le pregunta su opinión y la persona contesta y el líder después dice, no, vamos a hacer esto. Entonces la persona finalmente termina como en una situación bastante particular, ¿no? Se siente como un niño, ¿no? ¿Cómo se siente esa persona? ¿Sí? ¿Cómo reacciona? Bueno, aquí yo le lanzo una hipótesis. No está claro cuál es tu nivel de delegación en la conversación y esto genera frustración. ¿Cómo vamos a hacer explícito ese nivel de delegación? Con
los 7 niveles de Management 3.0. Los repaso rápidamente, que esto está en la información de la página. El primero es decir, tomo una decisión por los demás y esto es lo que se tiene que hacer. No hay mucha explicación sobre esto. Esto es contextual, ¿no? Obviamente, el número 1 es como el más autoritario. Le digo a las personas, ojo que, y este juego se juega pensando en un líder y el equipo, pensando que estas son organizaciones en transición de un modelo jerárquico donde existe un líder o un jefe y existe un equipo. Y estamos partiendo de ese contexto. Entonces, en ese contexto, cuando el líder toma la decisión, es la última palabra. Y ni siquiera le dice al equipo por qué. No se justifica, no da razones, no da argumentos, simplemente esto es lo que hay que hacer. Bien. Esta es como la tarjeta de emergencia. Yo siempre digo que esta es como la tarjeta, aunque no es roja, esta es la tarjeta roja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esta tarjeta está desempoderando, es el nivel mínimo de empoderamiento que le podemos dar al equipo. Luego viene vender, que es, le voy a decir al equipo lo que tiene que hacer, pero le explico las razones. No se las estoy explicando para que, digamos, pueda entrar en debate, sino les estoy explicando para que entiendan cuál es el contexto sobre el cual los líderes tomaron esa decisión. No es un tema de justificación, es un tema de explicar cuáles son las razones por las que ellos la tomaron y no está en, digamos, en tela de juicio digamos, el debatir esa decisión. Pero por lo menos te explica, ya hay un poquito más de empoderamiento. Luego viene a consultar, que es el líder, cuando saca la tarjeta 3, le dice al resto del equipo, ¿ustedes qué harían en mi lugar? Recuerden que acá siempre es líder equipo, no es líder persona, porque ese sería como un hack ahí que algunos líderes hacen, porque pues tratan de conservar la jerarquía haciendo que la delegación sea 1 a 1. Acá la delegación se hace del líder hacia el equipo y el equipo la recibe completa y es el equipo el que toma la decisión. Aquí consultar, el líder le pide opinión al equipo y luego el líder toma la decisión. ¿Está claro? Líder saca tarjeta 3. Equipo, ¿usted qué opina? El equipo habla, da alternativas, da soluciones. El líder dice, ok, muy bien, muchas gracias, me llevo todo esto. Después voy, pienso y le digo, equipo, voy a hacer esto y las razones son estas y está bien. El equipo tiene claridad de que él va a tomar la decisión. No hay diferencia ahí. Luego viene un nivel más alto de empoderamiento, que es el acordar. Aquí ya el líder se pone al mismo nivel del equipo en cuanto a la decisión y llegan a una toma de decisión que puede ser a través de la votación democrática, que es la tiranía de las mayorías, o puede ser también a través del consenso, donde todos buscamos estar de acuerdo, que es bastante lenta. La votación, la ventaja es que es muy rápida, ¿sí? No necesariamente justa, pero sí rápida. Pero podíamos llegar a un 59-41, ¿sí? Donde hay mucha gente insatisfecha sobre la decisión. Entonces, acordar tiene esos dos mecanismos tradicionalmente usados. También hay otro que se está usando cada vez más en organizaciones horizontales que se llama el consentimiento. Se los dejo ahí. Busquen sociocracia o sociocracia 3.0 y la palabra consentimiento. Ahí en internet les va a salir cómo se hace. Es una mezcla entre las dos anteriores. Bien, el tercer nivel es aconsejar. Yo les aconsejo que hagan esto, el líder le aconseja al equipo que hagan esto, pero el equipo ya toma la decisión. ¿Sí? Aquí es clave que el equipo ya es el que escucha, es la contraria a la 3 que estamos hablando ahora. El equipo escucha y el equipo es el que ya decide. Entonces miren que cuando ya hay una tarjeta 5, el equipo sabe que no importa qué diga el jefe, ellos son los que van a deliberar después y tomar la decisión. Bien. Preguntar. Aquí el líder delega aún más la decisión en el equipo. El equipo va y toma la decisión y luego le explica, o el líder pregunta, por qué tomaron esa decisión. Y en la explicación no es para justificarse ni para justamente cambiar la decisión, que es lo que uno podría llegar a pensar, que es lo que hacen algunos líderes, ¿no? Que mandan la tarjeta 6, pero en el fondo es un 2, ¿no? Es un vender. Entonces, no, me explicaron, no, pero lo mejor que podemos hacer es esto, y te la cambian. Entonces ahí hackean la dinámica. Y el siguiente es delegar. El equipo toma la decisión y no necesito explicarla. A máximo nivel de delegación.
El hack clave acá, y sobre todo para que lo hagan en sus equipos remotos, es que la delegación no es binaria. La delegación no es de delego todas las decisiones o no delego ninguna. ¿Mm? Que es bien clave entenderlo. Hay diferentes niveles de decisiones dependiendo del contexto y la situación. Esto es, por ejemplo, el horario de trabajo. Para un equipo, el equipo le podríamos delegar a ese equipo que tome la decisión de nivel de delegación 7, escoger cuál es su horario de trabajo como equipo. Ellos llegan a un acuerdo cuál es, cualquiera que sea. Y otro equipo podría tener nivel de delegación 4. Esto lo acordamos entre todos, incluido el jefe. ¿Sí? Entonces, algunas decisiones podrían estar en nivel 7, algunas decisiones en nivel 4, dependiendo del equipo y dependiendo también de la decisión. Entonces, la delegación mide el nivel de confianza del líder en su equipo. Como les comenzaba, es un confianzómetro. Entonces, la clave acá es en entender la delegación como el nivel de confianza que para una decisión específica el líder tiene sobre el equipo. Y la delegación depende del contexto, ¿no? No es para todo que vamos a usar este juego. Este juego se usa para áreas claves, para áreas estratégicas que tenemos que trabajar con el equipo y depende del nivel de madurez de los equipos y del impacto de sus decisiones. Entonces, no es que lo vayamos a usar ahora para todo, ¿sí? Aquí me hace una pregunta, vamos a ver cómo está. Entonces, cuando hay un PO dentro de un equipo, las decisiones se dividen en tres, no el PO, el líder y el equipo. Bien, te pido, Eduardo, que la tengas ahí. Vamos ahora en el espacio de preguntas a responderla para explicar un poquito el contexto de PO y todo esto, porque posiblemente no todo el mundo lo entiende. A veces no se puede, dice Dan, porque hay una directriz de cliente y tristemente el nivel siempre es 1, 0 o 2. Es una opinión. Muy bien, Dan, es una opinión. El hack clave ahí es decirle a ese cliente, bueno, ¿quieres trabajar ágilmente? Si la respuesta es sí, tú le puedes reflejar, bueno, mira cómo estás tomando tus decisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De todas las decisiones que tenemos que tomar estratégicas, todas las tenemos en 1. ¿Crees que eso es ágil? No, pero entonces no me importa. Entonces no quieres ser ágil. No, sí quiero ser ágil. ¿Ven? Eso es lo que se llama esquizofrenia organizacional, Dan. Gracias por el comentario. ¿Qué es lo que le pasa a muchos líderes? Que quieren los beneficios de la agilidad, los beneficios de Management 3.0, pero no quieren pagar el precio, ¿sí? Que implica el aprender a tener equipos autogestionados o autoorganizados, ¿sí? Entonces, claro, el primer paso es awareness, es darles conciencia del nivel de delegación en el que están trabajando con los equipos y de que reflexionen un poco si ese es el contexto en el que quiere trabajar. La mayoría de los líderes, cuando se empiezan a dar cuenta que hay muchas decisiones que no tienen que estar tomando, por el contrario, se empiezan a ver beneficiados porque se pueden enfocar en otras cosas. Y los equipos empiezan a trabajar de una forma mucho más fluida. Bien. Le regalo una práctica que es complementaria acá, que es el Delegation Board, que básicamente lo que hace es que podamos publicar, hacerlo público y transparente para toda la organización, en qué nivel de delegación se encuentra un líder con su equipo. Esto se puede hacer en algo tan sencillo como un Excel de estos de Google, un spreadsheet, y ahí colocamos cuál es la lista de decisiones que tenemos que hacer en el equipo, por ejemplo, los días de vacaciones, y acá colocamos quién está tomando la decisión. Esto sirve para identificar dónde está el equipo en un momento en el tiempo. Lo que puede pasar con el tiempo, y aquí es donde vienen los hacks interesantes, es que esto le permite clarificar y publicar la delegación y fomentar el empoderamiento. La clave acá es, por ejemplo, definir quién arma los equipos. Ahorita en medio de la pandemia, definir cómo se reorganizan los equipos, normalmente podría estar en un nivel 2. El líder decide quién lo arma, pero podría decidir ahorita en estos tiempos de empoderamiento, en tiempos del COVID, donde estamos buscando empoderamiento, que quieren llevar a un nivel 5. Su meta es que el 30 de agosto esté en un nivel 5. Esto es solo un ejemplo, podrían ser más meses o menos meses, depende del contexto. Entonces aquí en el juego del Delegation Poker, del Delegation Board, aquí él va a colocar cuál es su objetivo. 30 de agosto quiere estar acá.
Y lo siguiente que va a pasar es, ¿cuál es su siguiente condición objetivo? Esto lo podemos mezclar un poquito con el Toyota Kata, el método de gestión de cambio. ¿Cuál es su siguiente condición objetivo y cuándo se compromete a hacerla? Porque esto es un hack clave aquí en el mundo remoto. Porque aquí hace explícito que la persona va a hacer un trabajo individual para llegar a hacer eso con su equipo. O sea, va a trabajar, que no sabemos qué es lo que tiene que hacer ahí. Alguno tomará coaching o tendrá que hacer algún tipo de cambio estructural o tendrá que buscar algún tipo de herramienta que lo ayude a tomar la decisión. Tendrá que buscar la forma de hacerlo. O sea, se diseña un experimento. Ese líder diseña un experimento que le permita pasar del nivel 2 al nivel 3. La clave aquí es en entender que la naturaleza no da saltos. Bueno, a veces con los virus pasa esto, que sí da saltos, pero normalmente las organizaciones no dan saltos abruptos. Las personas no es que pasan de 2 a 7 de un día para otro. Y esto hay que tener mucho cuidado. Si el líder llega a pasar, no, es que yo confío muchísimo en el equipo, voy a pasar de 2 a 7, tiene un pequeño problema. Le puede pasar varias cosas. Lo primero, pasan de 2 a 7 y le sale bien. ¡Oh! Buenísimo. Suertudo completamente. Pero ¿qué pasa si la decisión no sale bien? ¿A qué nivel se volvería? Probablemente se vuelva al nivel 2. ¿Cómo se va a sentir un equipo que estaba en nivel 2 y tenía la regla clara, ¿no? Me dice lo que hay que hacer, me explicas por qué y yo simplemente hago caso. Lo pasan a nivel 7 y duran un tiempo trabajando así y de repente dicen, no, ¿sabes qué? No eres lo suficientemente grande para esto. Entonces ahora te devuelvo a nivel 2. Va a generar más insatisfacción que como estaba antes cuando estaba a nivel 2. Entonces puede ser muy contraproducente. Por eso la idea es ir paso a paso e ir experimentando de a poco, ir dando los pasos siempre con un time box de tiempo. Es como que vamos a probar nivel 3 hasta el 30 de junio y ahí nos sentamos, evaluamos y miramos a ver qué pasó. ¿Funcionó bien el nivel 3 al 30 de junio? Sí. Ok, mantengámoslo en la siguiente iteración. O estamos para pasar al siguiente nivel, pasemos al siguiente nivel. Bien, tenemos acá más comentarios. El cambio de transición entre ver proyectos Scrum a Agile es la mayor prueba de por qué a muchos les cuesta trabajo realizar la flexibilidad de las tareas. Se dan cuenta que vuelven a los vicios anteriores porque sienten temor a no llegar al mismo resultado. Claro, o sea, siempre tenemos temor a perder lo que ya veníamos haciendo. Esto también se debe a una madurez del equipo, no que todos tengan el mismo objetivo y el compromiso. Claro, el nivel de madurez acá te lo va a decir. Entonces, esto es algo que los líderes tienen que acompañar. O sea, ¿cómo hacemos para que los líderes acompañen ese proceso de maduración gradual de los equipos y que también el líder tiene que madurar en aprender a delegar, porque esto es una relación bidireccional? Aquí las personas que estaban interesadas en las cartas y en los juegos, se las dejo acá. Hay una aplicación en Android que la pueden encontrar, se llama Cards Management 3.0 y pueden encontrar acá en Bitly, en ProTools, en este enlace pueden encontrar estos recursos para que los descarguen. Y vamos con el siguiente. Desarrollo de competencias. Desarrollo de competencias. Y aquí vamos a hacer una nueva pregunta. La pregunta es, y está muy fácil, ¿quiénes han atravesado anteriormente una situación de pandemia global? Estas se las pregunto directamente por el chat. A ver, ¿cuántas personas han pasado una pandemia global antes? Gustavo Rodríguez se lanzó ya a decir que no. A ver, ¿alguien más? Si puede, la respuesta es sí o no. ¿Si han pasado una pandemia? Sí, yo he pasado. Si no ha pasado, pues no. Bien. Claro. Pues la NH1N1, bueno, Oscar tiene razón, y México de hecho fue bastante golpeado por este virus, pero no fue global, perfecto. Pero bueno, buena respuesta. Aquí la clave está en entender que lo que más tenemos que desarrollar en este contexto de crisis es la paciencia. La paciencia, porque estamos aprendiendo a cómo trabajar en tiempos de pandemia. Nunca nos había pasado esto a este nivel tan grande, porque incluso en el H1N1
había zonas donde había mucho más influencia del virus, pero el resto de las ciudades seguía funcionando, el resto del mundo seguía funcionando. Entonces no había desabastecimiento ni problemas sociales tan fuertes como los que tenemos. Entonces, la primera competencia que tenemos que desarrollar es todo lo que nos ayude a generar paciencia. Todo lo que nos ayuda a generar paciencia, a desarrollar la paciencia. Por eso algunos ahora, por ejemplo, han estado con los retos estos de meditación. Yo vengo haciendo también mi experimento y la verdad es que es bastante poderoso. Se lo recomiendo. Entonces vamos a hacer una siguiente pregunta aquí en nuestro Mentimeter es, ¿qué otras competencias necesitamos desarrollar en tiempos del COVID? Y acá les voy a nuevamente a compartir nuestro Menti para que lo podamos actualizar. Ya lo deberían estar viendo. ¿Qué competencias necesitamos desarrollar en tiempos del COVID? Y acá quiero que piensen en competencias. Vamos a hacerla por el Menti, Juan Esteban. Te pido que entres, si quieres, por tu celular para que puedas seguir viendo la presentación. Y ojo que quiero que piensen en cosas que antes también eran importantes, pero que ahora se volvieron más importantes. No es que esto sea una cosa súper novedosa, sino que hoy en día, si esto no se desarrolla todavía más, vamos a tener problemas. Entonces, administración del tiempo, empatía, comunicación asertiva, tenemos por acá mucha empatía, se disparó la empatía, concentración, organización del tiempo, comunicación, reuniones efectivas, este también está muy bueno. La escucha, paciencia, escuchar, no interrumpir, confianza, creatividad, innovación, humanidad. Muy bien, esa hay que desarrollarla bastante. Escucha activa, nuevas ideas de trabajo, capacitación de organización del tiempo, inteligencia emocional, atención plena, esto es mindfulness, perfecto. Soft skills, inteligencia emocional, uso de tecnologías, mira qué bueno este. Uso de tecnologías. De repente, un montón de gente que no estaba acostumbrada a trabajar con herramientas tecnológicas se vio sorprendida completamente con que ahora tenían que saber Zoom o Mural o un montón de herramientas que para las que no estaban preparados y como que no, eso es un problema ya del otro. Y ahora tienen que tener esas capacidades no solo en un nivel básico, tienen que tener esas capacidades en un nivel medio o incluso avanzado. Sobre todo los líderes, sobre todo porque ahí bien empiezan los chascos, ¿no? Que dejan la cámara prendida, el micrófono prendido, etcétera. Bien, entonces, claro, el nivel de digitalización que estamos empezando a tener en las organizaciones se ha vuelto mucho más exponencial de lo que venía siendo hasta hace un tiempo. Bien, entonces, gracias por sus respuestas. La primera competencia que yo les voy a compartir, que es muy obvia a partir de lo que estamos viendo, es el uso de herramientas digitales. Y aquí la clave es el hack detrás de esto, es decir, no es decir simplemente, no, pues sí, hay que hacerse un curso por internet, que ahora hay cursos y webinars por todo lado. Estamos plagados de webinars que te enseñan a hacer de todo. Esto es importante, es un camino y puede que a algunas personas les funcione. Pero el hack clave acá que les quiero compartir es que esto es muy difícil hacerlo solo, sobre todo si no soy muy amigo de la tecnología. Quiero que pongan aquí en el chat, por favor, de 1 a 10, ¿qué tan amigo de la tecnología soy? Si 1 es, esto me costó un trabajo entrar a este Zoom, no sé cómo hice, pero al final pude entrar. 10 es, soy el amo de la tecnología y no tengo problema con eso. Por favor, escriban de 1 a 10 cómo estamos. No, tenemos un repúblico. 10, 10, 9, 8, 9, 10. Bien. 5, 9, 7. Perfecto. Bien. Si se nota que mi público mexicano es muy tequi. Excelente. Entonces, perfecto. Miren que, y la pregunta, y ahora les hago otra pregunta. Miren que creo que
no me acuerdo en Estados Unidos, un estudio decía que normalmente tendemos a calificar nuestra habilidad mucho más alta que lo que realmente es y tendemos a calificar más baja la habilidad del resto comparado con la nuestra. Entonces ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál creen que es el promedio? Y aquí voy a poner una rayita. El promedio de la habilidad técnica de tu equipo de trabajo comparado con la tuya. O sea, si yo puse 9, ¿cuál creen que sea el promedio del equipo en el que ustedes están? No, hay unos que están volando, tienen 10. 5, puso alguien por ahí. 9, 7, 8. Claro. Bien, buenísimo. Muchos 10. 4, Liliana. Perfecto. Entonces, miren que ahí hay una diferencia grande. Entonces, no es solamente decir, ay, sí, tenemos que aprender a hacer tales. Uno de los que más recomiendo y que ayuda a implementar en las organizaciones es crear comunidades de práctica emergentes. ¿Esto cómo se hace? No tiene que ser algo tan elaborado como en el mundo ágil se usa mucho crear la comunidad de Scrum, por ejemplo. Entonces, es una comunidad que busca usar la metodología ágil Scrum. Entonces, esa está buena y tal, pero en tiempos del COVID necesitamos pensar en cosas más chiquitas. Entonces, ¿qué tal si hacemos microcomunidades que estén especializadas en hablar de temas que necesitemos en el día a día? Por ejemplo, la comunidad de herramientas para reuniones digitales o la comunidad para hacer Zoom, para aprender a hacer Zoom, solo Zoom. Se dirán, no, pero es que Zoom es muy básico. Zoom tiene muchísimas opciones. Yo usaba Zoom y creía que era un usuario avanzado Zoom hasta antes del COVID, o sea, como que manejaba y descubrí que era un usuario básico. En los últimos 3 meses hemos descubierto una cantidad de funcionalidades que tiene y que ha potenciado muchísimo el que podamos hacer delivery y entrega de entrenamientos virtuales mucho más efectivos. Cómo hacer las transiciones, cómo parar la pantalla compartida que ustedes están viendo acá. Hay muchas opciones, muchos trucos que tiene la herramienta que te ayudan. Entonces, estas comunidades pueden crearlas de forma emergente y pueden ser, bueno, esta semana vamos a hacer comunidad de práctica de Zoom y vamos a hacer 2 o 3 encuentros a tal y tal y tal hora. Y júntense los que quieran, que no haya excusa de que no tengo una hora para hacerlo o que esa hora no me sirve. O sea, busquen que las personas se puedan integrar a esas comunidades de práctica de forma rápida y liviana, que es de forma flexible. Piensen en las personas que no están pudiendo realmente conectarse de forma efectiva. En este tema del teletrabajo está pasando de todo, o sea, ni siquiera entendemos, hay gente que ni siquiera prende la cámara porque no tiene un espacio físico para trabajar. Hace poco me contaban el caso de un equipo donde una de las personas del equipo trabajaba desde su cama porque no tenía un escritorio. No tenía un escritorio en su casa porque no lo necesitaba. No porque no pudiera pagarlo, no lo necesitaba, entonces no tenía escritorio. Y prefería trabajar desde su cama porque en la mesa del comedor estaba la familia, Entonces no podía trabajar en la mesa del comedor. Entonces trabajaba en la cama. Entonces nunca prendía la cámara. A partir de eso, pues se dieron cuenta y le llevaron el escritorio, compraron uno y tal, y solucionaron el problema. Entonces, al aumentar la conexión y tener esa comunicación más fluida, nos damos cuenta de esas cosas. Entonces, desarrollar estas microcomunidades de práctica es clave. Entonces, el hack aquí es, llévense el preguntar cuál es el nivel de conocimiento técnico que la gente tiene de algo tan básico como hacer un Zoom, o no importa la herramienta que ustedes usen, la que sea que usen, y busquen nivelar a la organización en los conocimientos elementales y en la etiqueta que se necesita trabajar en estos tipos de herramientas. Cómo se escribe en el chat, ¿sí? Con qué tono, no solamente cómo digitar las teclas, sino con qué tono, si se escriben mayúsculas y minúsculas. Hay gente que no está acostumbrada a esas cosas. Bien. La siguiente es el trabajo remoto. No es lo mismo hacer reuniones virtuales que trabajar remotamente. Las reuniones son solo una parte de todo lo que implica el trabajo remoto. También está el trabajo remoto individual. O también está el trabajo remoto que no es en una reunión, pero que estoy conectado con el resto del equipo y estoy compartiendo. Entonces, trabajo remoto es otro temota gigante que las organizaciones necesitan desarrollar. Entonces, crear una comunidad práctica para entender qué es trabajo remoto.
y empezar a capacitar y evangelizar. Los agilistas estamos muy acostumbrados a esto, pero como en un nivel muy de la gestión del proyecto, mucho más táctico. ¿Qué tal si usamos todo eso que ya sabemos de agilismo y lo volcamos a aprender cosas básicas? Y se van a sorprender del montón de cosas que creemos que sabemos. Como les digo, y yo creía que sabía Zoom hasta antes de la pandemia. Se van a sorprender todo lo que empiezan a saber alrededor de distribuir la inteligencia colectiva, ¿sí? Tener esos momentos de reconexión para poder ir a practicar. La mayoría de las personas no te dice las cosas porque no tiene un espacio seguro de práctica. Entonces, tener un espacio seguro para entender qué significa trabajar remotamente es fundamental. La mayoría de organizaciones no tiene esos espacios, sino que es como que se van al partido, se van a jugar el partido ya a la reunión definitiva donde van a hablar con los clientes de eso, sin saber cómo se hacen reuniones remotas, sin poder ensayar una herramienta, un Menti o cualquier otra herramienta que quieran usar. Hay que ensayarla antes para tener como el pitch bien fino y que la herramienta se vea fluida dentro de la reunión y sea efectiva. Bien. Otro hack que les quiero compartir acá es el de la comunicación. El de la comunicación, que es fundamental acá. No solamente porque la comunicación, siempre hemos dicho, sí, la comunicación es importante en los equipos, sino porque la comunicación se vuelve fundamental en el remoto. El remoto se vuelve ahora más crítico a la hora de hacer que los equipos se comuniquen. ¿Por qué? Porque yo muchas veces no estoy viendo a las personas. Yo quisiera hacerles una encuesta acá por el chat. Quisiera preguntarles, comparado con la época o con la era antes del COVID, siendo antes del COVID, digamos, una media, ¿cuál es mi nivel de cómo se ha disparado el manejo de conflictos en mi organización a partir del COVID? Si lo pongo en 5, significa como que está más o menos igual que el anterior. Si se ha disparado, entonces 6, 7, 8, 9, 10 es como que no, ahora el conflicto se disparó y entonces, o 2 o 1 es como que no, ahora estamos mejor que antes. ¿Sí? Bien, comparado con la situación normal. Juan Rosso dice 2, acá la cosa mejoró antes. Ahora que no nos vemos, nos comunicamos mejor. Acá tengo 9, tengo 7, sí, tengo 3, tengo 9. Bien, bastantes 3, 2. O sea, como que, y las dos señales son interesantes, ¿no? Porque que haya un 2 o que haya un 3 no significa que necesariamente que te estés comunicando mejor, sino que la gente probablemente no te está diciendo las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una época de pandemia, la gente no quiere sacar los problemas, porque más problemas sobre los que ya tenemos, pues puede ser otro problema, ¿no? Y hay organizaciones donde están empezando a tener muchos problemas de comunicación. ¿Mm? Entonces, uno de los hacks que de hecho, lo estoy volviendo a hacer, se llama la comunicación no violenta. Libro que les recomiendo leerse de punta a punta es de Marshall Rosenberg. Non-Violent Communication. Yo hice un taller de esto hace algunos años con una amiga en Colombia, muy bueno, y lo he venido usando, pero me di cuenta que como con el Zoom, creía que entendía esto de saber cómo funcionaba y tal, y resulta que como en el Zoom me di cuenta que había un universo todavía desconocido para mí en eso. De hecho, estoy volviendo a tomar talleres con otros trainers para especializarme y hacer círculos de práctica para comunicarme mejor. Porque en este tema, en esta era post-pandemia, la comunicación se va a volver mucho más importante que antes. O sea, si ustedes miran, los políticos cada vez se comunican peor. Es como que al contrario, ¿sí? Y lo que necesitamos es que las organizaciones que buscan la estabilidad logren tener unos niveles de comunicación que hacen que las defensas de las personas bajen. Bien, y les comparto básicamente cómo es el ciclo, así muy rápidamente, de la comunicación no violenta. Es básicamente hacer observaciones centradas en hechos, no en opiniones. Luego identificar qué emociones te disparan esos hechos. Luego identificar qué necesitas alrededor de esas emociones. Y finalmente, generar una propuesta o una solicitud.
Entonces, en todo este ciclo, pues te van enseñando cada uno de los pasitos, cómo se hacen, ¿no? Aprender a decir las observaciones. No es solamente, ah, sí, sí, yo ya sé observar. Yo simplemente le digo los hechos, ¿no? Eso se tiene que aprender. Hay una estructura que se puede usar para poderlo decir de forma segura. Y tenemos muchas formas de decir las cosas que para nosotros son observaciones, pero resulta que tienen ahí sus juicios metidos. El siguiente paso que es identificar emociones. Hay un montón de emociones. Cuando a uno le dicen, ¿cómo estás? La primera respuesta que uno le viene, no, bien, ¿sí? O ahí más o menos, o mal. Pero ninguna de esas respuestas es una emoción, ¿sí? O estoy triste, o estoy alegre, o estoy frustrado. Y hay algo que se llama las falsas emociones, ¿sí? Las falsas emociones. Entonces estamos súper metidos en todas unas historias y unas películas creyendo que estamos sintiendo algo y resulta que no es una emoción real. Entonces, la comunicación no violenta te da un diccionario completo para poder hablar de las emociones. Y luego vienen las necesidades, que las necesidades son universales, son intangibles, son abstractas. Entonces, las necesidades hablan de aquello que es lo esencial. La necesidad, por ejemplo, de alimentación, ¿sí? De nutrición. Eso es una necesidad universal. Eh, ¿Qué tipo de comida elijo para nutrirme? Es una estrategia que yo uso para satisfacer mis necesidades de nutrición. Y ahí podemos estar en desacuerdo, pero en la necesidad estamos de acuerdo. Todos necesitamos cubrir la necesidad de nutrición. Acá les voy a dejar una playlist que encontré que es fabulosa. Y para ir terminando acá con la sesión, les voy a poner un pequeño clip que les cuenta un poquito cómo funciona esto de la comunicación no violenta. Y voy a ponerlo por aquí. Para esto necesito parar un segundo de compartir la pantalla. Y voy a volverlo a poner. Ok. Por favor, me confirman si se está viendo el Cuéntame eso de video observar y se sin escucha juzgar. el video. ¿Se escucha el video? Sí, bien, perfecto. Ok, ahí va. Cuéntame eso de observar sin juzgar. ¿Qué quieres saber? Lo que sea, estoy muy pez. Bueno, es el primer paso del proceso de la comunicación no violenta. No confundir lo que vemos o oímos con lo que pensamos. O intentarlo al menos. La verdad es que a mí me sale así. Pero yo siempre estoy pensando. Ya, tío, yo también. Pero la historia es que no se trata de dejar de pensar, sino de tener muy claro que lo que pensamos es una interpretación personal de los hechos. Y la propuesta de la comunicación no violenta es hacer observaciones de los hechos concretos. Así, lo más concreto posible, describir los hechos observables sin añadir interpretaciones. Pero eso es una movida. ¿Qué quieren que sea? ¿Es un narrador? ¿Una cámara de vídeo? Es un poco extraño, pero no te rayes, tío. Es justo eso, lo que puede grabar una cámara de vídeo. Pero la verdad es que cuando haces la prueba te das cuenta que hay una gran diferencia. Ejemplo. Venga, imagínate que vivimos juntos. Yo he dicho que iba a lavar los platos y cuando llegas a casa te encuentras todo igual. Los platos sin lavar. Imagínate. Tú en esa situación, ¿qué me dirías? Pues no sé, ¿que eres un guarro? No, tío, ese es un juicio como una casa. Entonces, ¿qué te digo? ¿Qué tal los platos están sin lavar? ¿Los platos sin lavar? Pero si eso ya lo sabemos. Sí, pero es un hecho observable, no se puede discutir. Un hecho observable. ¿Y eso va a hacer que los laves? Solo es el primer paso. Puede que al oír esto no me ponga a la defensiva. No sé. Sí, no lo veo. Sí, es muy loco, pero a mí me gusta. Muy bien. ¿Se escuchó el video? Quisiera confirmar. Bien, perfecto. Ok, les dejo la playlist.
es una playlist que armé con varios de los videos que encontré que estaban fabulosos. Hay con Star Wars y hay con diferentes personajes. Y que te explica de forma muy, muy, muy sencilla en qué consiste. Entonces, recomendación, denle una miradita a esto. Bien, estamos ya para terminar con nuestro webinar, porque pues la agenda no nos dio más tiempo para lo que teníamos. Igual vamos a programar otro más adelante para poder continuar con otros de los ejes. Y quisiera aquí abrir un poco el espacio para las preguntas y que pudiéramos avanzar un poco en esa línea, dando los últimos 5 minutos para generar un poco de preguntas alrededor de Management 3.0 y un poco los temas que estuvimos hablando durante la sesión. Entonces quisiera recomendarles algunas preguntas que tengamos. ¿Tenemos preguntas, Cristian? Hay una muy al principio de Verónica Roth, preguntaba ella, quizás ya se respondió, pero bueno, la leo. ¿Cómo se le indica o se le da a alguien el nivel de empoderamiento? Sí, probablemente ya en parte la respondimos. Yo creo que Tiene sí. que ver con justamente que el nivel de empoderamiento no es que no es binario, no es que lo empodero 100% o no lo empodero, sino por cada decisión estratégica establezco dónde estoy, hoy, cuál es mi nivel de empoderamiento con el equipo. Y recuerden que es de líder hacia equipo, ¿sí? No es líder a persona, porque si no, ahí lo que tienen es un micromanager que está tratando de orquestar a todo el mundo y manejar ahí las marionetas, ¿sí? Es líder a equipo. Entonces, ¿dónde está hoy el nivel de empoderamiento del equipo a partir de ese punto y dónde cree el líder que puede estar? ¿Y cómo va a hacer para llegar allá avanzando en su nivel de confianza? ¿Sí? Perfecto. Sí, evitar micromanagement creo que es la tocada. Aquí alguien que no puso nombre pregunta, una recomendación para motivar al equipo para cambiar su mindset es muy complicado. ¿Otra vez? ¿Cómo es la pregunta? Pide una recomendación para motivar al equipo para cambiar su mindset, ya que le parece que es muy complicado lograrlo. Bueno, es que hasta hablar de cambio de mindset ya es otra cuestión. Vamos a hacer otro webinar solo hablando del tema de mindset, que es un tema que también me encanta y tengo bastantes modelos, herramientas y temas que podemos compartir. El cambio de las creencias es un tema que lleva tiempo, no es como que, no es implementar una herramienta y pasa por varios estadios. Entonces, no hay una respuesta sencilla a esto. Digamos que el primer paso que hay que entender ahí es que la agilidad en particular y Management 3.0, no, solo las herramientas se quedan a nivel de lo táctico. Para hablar de cambio de mindset tenemos que bajar a cuáles son las creencias que están instaladas en la persona que hace que reaccione desde ahí, ¿sí? De hecho, la comunicación no violenta nos puede ayudar un poco también a descubrir cuáles son esas creencias, ¿sí? Pero digamos que no, las herramientas como tal no te ayudan a cambiar mindset, ¿sí? Las herramientas son un medio para trabajar ese mindset y para visibilizarlo, para descubrir esas creencias y luego empezar a trabajarlas, a deshacerlas. En muchas organizaciones esto se hace a través del coaching, ¿sí? Con los líderes especialmente, porque los líderes son los principales generadores de mensajes culturales. Entonces, si el mindset de los líderes no cambia, si las creencias que tiene el líder sobre su equipo, por ejemplo, el equipo es inmaduro y no puede tomar esas decisiones, si es una creencia arraigada, o por ejemplo, una más común, las personas necesitan que les diga lo que tienen que hacer para que las hagan. Sí, que es muy común con los líderes. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esa creencia? ¿Sí? Que está en el líder. ¿Cómo empezamos poco a poco a hacer experimentos que hagan que el líder valide que eso no es cierto? Y esos experimentos se vayan haciendo incrementalmente. O sea, eso es una de las formas de hacerlo. Vamos haciendo pequeños experimentos que hagan que el líder se dé cuenta que eso no es verdad. Y en la medida que avanza, pues vaya pasando sus niveles de delegación. Perfecto, Luis. Gracias. Eduardo se había guardado una pregunta que había puesto en el chat, que era la del Product Owner. No sé si sea propicio comentarla. Preguntaba él. Entonces, cuando hay un Product Owner dentro de un equipo, las decisiones se dividen en tres, donde el Product Owner, el líder y el equipo.
Las decisiones se definen en tres. Bueno, esta es una pregunta más táctica porque está hablando de Scrum. Para la gente que no conoce Scrum, el Product Owner es como el dueño del producto, de ahí su nombre, Product Owner, y el Product Owner tiene una responsabilidad específica que está claramente determinada en el framework de Scrum, y es él define el qué se tiene que hacer. El qué se tiene que hacer. Y esto es súper importante. ¿Qué significa esto? Que todas las decisiones tácticas de cómo se hace el proyecto se le delega al equipo. Se le delega al equipo. Entonces, el Product Owner está al nivel del qué. Es que, ¿qué se tiene que entregar primero? ¿Qué es más valioso para el usuario? Esa es la pregunta que el Product Owner tiene que responder, ¿sí? El equipo tiene que encargarse de responder las otras preguntas que tienen que ver con el cómo lo hace. ¿Qué puede pasar en una organización? Que el Product Owner no necesariamente es el jefe. El Product Owner puede ser alguien del negocio, ojalá que sea alguien del negocio que tiene interacción con los clientes, que es el que trae esa priorización de esa lista de requisitos. Él tiene esas decisiones, pero el jefe puede ser un miembro del equipo, ¿sí? De hecho, en muchas organizaciones el jefe forma parte de los equipos. En otras organizaciones no. Y entonces ahí es donde viene el tema de, bueno, queremos hacer agilidad, necesitamos un equipo autoorganizado. Pero si tenemos jefe, entonces, ¿qué hacemos? ¿No podemos? Bueno, la idea es hacerlo con pilotos pequeños, empezar a experimentar qué significa esto de la autoorganización y ver cuáles son los límites y cuáles son las barreras que todavía tienen los equipos para poder hacerlo. Entonces, no es que en Scrum haya tres niveles de decisión. El PO decide el qué, y eso de facto es como su rol. El equipo decide el cómo. Ya si el equipo tiene un jefe o no tiene un jefe, es la brecha que hay para llegar a ser. En la agilidad se habla de que el equipo es autoorganizado. Entonces, si el equipo hoy en día depende de un jefe, la pregunta del millón ahí sería, ¿cómo hacemos para desmontar de a poco todas esas decisiones estratégicas que está tomando todavía el jefe y que al final debería tomar el equipo? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para gradualmente ir haciendo ese desmonte? Pues una de las formas es con el Poker Delegation, ¿sí? Esa sería como la respuesta un poco a la pregunta, definiendo cuáles son los dos roles y las dos tomas de decisiones que habría. Padrísimo, está un poquito fuera del marco de management, pero finalmente es agilidad y bueno, Scrum ahí ya nos diste una pequeña cátedra sobre el tema. Sí. Perfecto. Estamos ya bueno, ya fue hora y media de que arrancamos el webinar. Hay unas cuantas preguntas más. ¿Quieres seguir, Luis? O quizás las dejamos y las respondemos en Yo creo que directo? podemos contestar 5 minuticos más de preguntas. Yo pongo acá mi timebox Buenísimo, y perfecto. las que queden podemos parar la grabación ahí y los que se quieran quedar respondemos un poquito más después. No hay problema. Excelente. Sí, yo no te pediría un par de minutos para un par de anuncios que quiero dar, pero venga, vamos adelante con las Dale. respuestas. Ah, Entonces, bueno, pero antes de continuar con las preguntas, Cristian, yo quisiera contarles algo que me quedó de la presentación, que no quiero que se pase. Se los quiero mostrar. Y son los próximos pasos. ¿Sí? excelente. Los próximos pasos. Ahí ya se debe ver la presentación. Entonces yo quisiera darles una práctica muy concreta y es cómo vamos a continuar a partir de acá. Les quiero compartir algo que se llama las estructuras liberadoras. Las estructuras liberadoras, que para los que no los conozcan son estructuras diseñadas para despertar la inteligencia colectiva de los equipos. Son muy sencillas de hacer y las pueden encontrar en esta página, liberatingstructures.com, o la versión en español, estructuraliberadoras.com. Hay una práctica de esta estructura liberadoras que se llama Crea un 15% Solution, ¿sí? ¿Y cómo funciona acá? Entonces, a partir de este webinar y a partir de lo que aprendieron acá, quisiera que generáramos un 15% solución. ¿Cómo funciona? El 15% solución, entonces lo que va a buscar es que ustedes tomen algo que puedan hacer inmediatamente para solucionar algún tema que tengan con los equipos. Hoy, algo que no dependa de nadie, donde ustedes no tengan que pedir permiso, donde tengan el máximo nivel de libertad, los recursos, las autorizaciones, ustedes estén en control de la situación. Esto por eso se llama el 15% solución. De todas las soluciones posibles, escojan aquella
que dependa solo de ustedes, que no tengan que pedir permiso, nada. Acá quiero que piensen de todos los problemas que hablamos al principio que tenían que resolver los líderes. ¿Qué podrían hacer ustedes hoy, a partir de los temas que vimos, que dependa solo de ustedes? Aquí les quiero dar un minutico para que lo escriban en el chat y pongan ahí su 15% solución. ¿Qué práctica se les ocurre o se les disparó a partir de la conversación que tuvimos? A partir de las prácticas y de los tips, de los hacks que les compartí, ¿qué se les ocurre que podrían hacer mañana con sus equipos que solo dependa de ustedes? ¿Sí? No hay límite para actuar acá. O sea, es el 15% solución. Entonces los invito a que para cerrar el webinar nos compartan por el chat cuáles serían sus experimentos de 15% solución. Algo que les haya quedado resonando, algo que les haya quedado llamando la atención de todo lo que vimos acá en el webinar, que lo escriban por favor en el chat. Ahí ya tenemos algunas respuestas. Piensen en algo concreto, algo específico, ¿sí? Algo específico, tiene que ser concreto, tiene que ser accionable. Si piensan en el acrónimo del SMART, suficientemente pequeño, accionable, medible. Iniciar una CNB y experimentar, muy bueno. Exacto, eso depende solo de ti. Permitir al equipo preguntar al equipo cómo están personalmente, muy bueno. Establecer una comunidad práctica para que todos aprendamos a usar mejores herramientas digitales, buenísimo. Un personal map de los chicos del team, buenísimo también. Esa es otra de las prácticas de management. Crear una primera comunidad de aprendizaje, practicar la empatía, escucha activa, enviar un correo con las actividades que realicé hoy y proponer una reunión semanal, hacer la junta semanal, microcomunidades, la reunión semanal con líderes para estatus y avances. Perfecto. Escucha activa. Microcomunidades, comunicación, apoyo a los compañeros que llevan trabajos y que se están rezagando. Muy bueno. Hacerse más equipo, acercarse más al equipo y saber sus angustias aprovechando los dailies. Muy bien. Excelente. Entonces, lo interesante de esto es que quiero que se lleven algo accionable, algo concreto a partir de esto. Muchas de las presentaciones de los webinars que vemos en todos los días, el problema que tenemos de fondo es que no pasan a la acción. Entonces, como no queremos que nos pase eso, les regalamos esta estructura liberadora y todas las 33 que existen para que las empiecen a usar y despierten la inteligencia colectiva de sus equipos. Bien. Y les regalo una última práctica que se llama los Kudo Box. Los Kudo Box, que son las tarjetas de agradecimiento, los pueden hacer normalmente los hacemos en tarjetas físicas, pero los pueden hacer en digital. Entonces aquí les dejo esta dirección para que lo puedan construir de forma digital y lo puedan enviar a sus compañeros de equipo. Normalmente este es un ritual muy bonito que pueden desarrollar con sus equipos una vez a la semana, compartirse tarjetas de felicitación o de agradecimiento. Lo interesante es que lo hagan entre pares, que sea hecho entre pares, que no sea del jefe hacia el equipo, sino que sea entre ustedes mismos. Entonces se las recomiendo, se las dejo de regalo y nada más que quería compartirles esta última pregunta. ¿Cómo quieren que lo recuerden a ustedes cuando ya pase la pandemia? ¿Cómo quieren que lo recuerden en su organización? ¿Desde qué postura, desde qué punta se ubicaron cuando estuvieron en la pandemia? ¿Qué cosas creen que podían hacer y que hoy todavía no están haciendo, pero que podrían hacer para poder mejorar la vida de todos los colaboradores de la organización? Como dicen en comunicación no violenta, ¿cómo podrían hacer ustedes mañana para que la vida sea más maravillosa para el resto de sus colaboradores? Bueno, esto era lo que teníamos preparado de la charla de liderazgo emergente. Si quieren tener más información, les recomiendo suscribirse a nuestro news y ahí les van a llegar todas las herramientas y hacks que desarrollamos para la comunidad de agilistas y de líderes ágiles. Y ahora sí, nos vamos con los anuncios, Cristian, y luego con las preguntas.
Entonces voy a parar de compartir acá. Gracias, Todo Luis. tuyo. Bueno, primero que nada agradecerte, ¿no? Este tiempo y a todos los participantes igual. Hora y media conectados. Muchas gracias por confiarnos este tiempo de ustedes que seguro no les sobra. Ojalá que haya sido de mucho provecho. Bueno, recordarles, ¿no? Que esta plática está basada en Management 3.0. Es un curso que Luis da. Tristemente para ustedes, bien, para nosotros, estamos ya llenos del siguiente curso que teníamos disponible para el mes de julio, pero seguramente el resto del año tendremos una o dos publicaciones más de este curso. Ojalá que lo puedan tomar si les interesó. Se llena rápido, así es que por favor vean nuestro calendario en scrum.mx, diagonal calendario. Ahí podrán ver todo lo que tenemos publicado. Luis también del curso de Lean Change Management, que va muy de la mano con Management 3.0. Entonces también, si quieren checarlo, este curso lo tenemos programado para el 28 de julio y termina el 11 de agosto. Así que si alguien se interesa, por favor, contáctenos a info@scrum.mx y con todo gusto les damos información sobre este y los demás cursos que tenemos, ¿no? Y bueno, también comentarles que tendremos próximamente, el próximo miércoles, un Agile Talks también, donde vamos a entrevistar al co-creador de Sociocracia 3.0, a James Priest. Va a ser interesante conocer esta forma de organización. Creo que Luis estaba ya bastante metido en ese tema también, ¿no? De sociocracia. Así es que bueno, pero este va a ser con uno de los fundadores. Así es que, por favor, súmense en el Meetup, por favor, si les interesa, y más que bienvenidos. Y bueno, únicamente yo agradecerles una vez más su confianza, preferencia, y ojalá que sigamos bien en esta pandemia, que salgamos bien librados y que salgamos más fuertes de ellas. Yo me quedo, ¿no? con lo que primero dijo Luis de acercamiento social, que no se pierda, al revés, creo que este webinar justamente logra eso, acercar a gente de muchos lados del mundo, muchas ciudades de México, y es un placer aquí estar con ustedes compartiendo. Me siento muy cercano a esta comunidad y pues gracias a todos. Y yo haría un aplauso virtual, ¿no? Como lo hacemos aquí dentro de la agilidad. Muchas gracias a todos por este espacio. Y bueno, si quieres, Luis, cortamos ya con la grabación y seguimos con las preguntas para que las sigamos respondiendo. Vale, Cristian, muchísimas gracias. Gracias a todos y buena tarde. Seguimos entonces.